Lucas capítulo 24, versículos 13 al 21. Bienvenidos a aquellos que nos están viendo por internet y aquí en la Iglesia Cristiana Bautista. Vamos a leer de manera alternada. Dice la palabra de Dios: y he aquí, dos de ellos, o sea, de los discípulos, iban el mismo día, o sea, el domingo, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, o sea, 12 kilómetros, todos. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero todos nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Pueden tomar asiento. Quiero hablarles en esta noche del título: es la historia misma, Jesús en el camino a Emaús. La primera cosa que quiero que veamos está aquí en el versículo 15. Sucedió que mientras hablaban estos dos discípulos, uno de ellos tenemos el nombre, es Cleofas. El otro no sabemos quién era. Algunos de los comentaristas dicen que era Lucas, pero yo no creo, porque dice después que ellos llegan con los 11. Entonces, si era Lucas, habrían llegado con los 10, porque Judas ya no estaba, y no los 11. Otros dicen que dentro de los 70 discípulos que habían, también había un grupo de 70, que era estos dos de ese grupo de 70. Pero un día vamos a saber quién era ese otro. Pero uno se llamaba Cleofas, y Cleofas y su amigo iban caminando 12 kilómetros desde Jerusalén hasta Emaús, estos 70 estadios. Y mientras iban hablando, iban platicando de las cosas que habían acontecido, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús se empareja con ellos y comienza a caminar con ellos, y ellos de repente lo ven. La Biblia nos habla acerca de que sus ojos estaban velados o vendados y no habían reconocido que era el mismo Señor Jesús. Pero ahí está el Señor Jesús y les pregunta en el versículo 17: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Pero antes de preguntar eso, ¿cómo se le podría llamar? Me llama la atención, versículo 15 dice: se acercó y caminaba con ellos. Ellos van platicando y el Señor Jesucristo se acerca y camina con ellos. La primera cosa que podemos ver acá es que Jesús vive y camina entre nosotros también. Nosotros en esta vida estamos dando pasos cada día. Y dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 28, en el versículo 16, tenemos una promesa de parte del Señor Jesucristo mismo. En Mateo capítulo 28, versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. El Señor Jesús había resucitado.
Y dice que le vieron y le adoraron, pero algunos, no todos, algunos dudaban de que si realmente Él era el que había resucitado. Y Jesús, versículo 18 dice, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced, ¿qué? Discípulos. Después Él, de haber resucitado, su intención, su mandamiento, lo que Él deja para nosotros es que nosotros vayamos y le hablemos a la gente de Cristo. No era, verdad, qué tanto sufrí en la cruz, qué tanto padecí yo, miren mis manos, miren mi costado. Solamente se lo dijo a Tomás porque había dudado. Pero su sacrificio y ahora su resurrección no era que vieran su vida, sino Él era ver la vida por los demás para llevarles la gran salvación de Cristo. Y aquí Él está diciendo: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, ¿qué dice ahí? Yo estoy con vosotros. Dice la Biblia: si tú vas, si tú haces y llevas a cabo mis mandamientos, si tú me obedeces, si tú predicas de mí, yo voy a estar todos los días contigo hasta el fin del mundo. Amén. Qué bendición. Hasta el fin del mundo. Ahora, eso no quiere decir que hasta el fin del mundo y después del fin del mundo ya no va a estar Él con nosotros. Después del fin del mundo y aún antes del fin del mundo. No es como aquel hombre, ya todos despertaron. No es como aquel hombre que se casó y vivió 50 años con su esposa y después muere él y después muere ella, y en el cielo ella va y lo busca y le dice: hey, aquí estoy. Y él le dice: estaba bien claro en el papel que firmamos que hasta que la muerte nos separe. Ya de aquí en adelante ya no te quiero ver, ¿verdad? Pero no va a ser así con el Señor Jesús. Con el Señor Jesús hasta el fin del mundo, y después cuando estemos con Él en el cielo también Él va a estar con nosotros. Pero qué bendición de que podemos nosotros predicar a Cristo. Y yo creo que a mí me gusta, y yo sé, Dios está con nosotros y Dios nos bendice, y es también uno de mis últimos puntos. Pero en ciertas acciones de nosotros como cristianos, Dios tiene ciertas promesas. Y una de las promesas, por ejemplo, cuando allá en Filipenses capítulo 4 dice la Biblia que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas, es una promesa específica para aquellos que están dispuestos de despojarse y dar a la obra misionera. Y nos gusta, y yo creo que está bien. No es pecado pensar que Dios provee, porque Dios provee. Y Dios provee cuando oramos y vamos a Él y pedimos y suplicamos. Pero esa promesa en Filipenses 4:19 es cuando nosotros damos a la obra misionera y nos despojamos para que otros puedan ser salvos. Y aquí hay otra promesa similar. La promesa aquí es que si tú vas y predicas de Cristo, Dios va a estar contigo. Y aquí habla de Jesús. Dice: y he aquí yo estoy con vosotros. Qué bueno es cuando Jesús está caminando conmigo. Amén. Cuando Él está a mi lado y Él vive y Él camina conmigo, ya sea en su persona o en la persona del Espíritu Santo.
Alguien dijo: solamente el Espíritu Santo está contigo y Jesús está a la diestra del trono de Dios. Y sí es cierto, Jesús está sentado a la diestra del trono de Dios. Pero si creemos que Dios es omnipresente y creemos que su Espíritu Santo es omnipresente y creemos que Jesús es omnipresente, Él puede estar allá en el trono a un lado de Dios Padre, y Él puede también estar en nuestro corazón. Y Él puede estar con nosotros y Él nos puede bendecir. Y mientras Él está a un lado de nosotros, tenemos de su protección, de su bendición. Y aquí está a un lado de estos hombres. Número 2, otra cosa que podemos ver acá es que Jesús nos pregunta: ¿cómo estamos? De repente Jesús pregunta a estos hombres, versículo 17: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? ¿Qué platican y por qué están ustedes tristes? Y ellos responden: wow, eres tú. Wow está en el griego, no se ve acá, pero dicen: wow, eres tú el único, eres tú el único. De tal manera, de lo que había sucedido en Jerusalén, esos eventos que pasaron, toda Jerusalén se conmocionó. Toda Jerusalén quedó impactada de los eventos que sucedieron durante la muerte del Señor Jesús. El cielo oscureciéndose, el gran terremoto, la gran multitud presenciando al Señor Jesús morir. Unos días antes, toda Jerusalén recibiendo al Señor Jesús. 3 días antes de su muerte, gente gritando: crucifíquenle, crucifíquenle. Y finalmente le crucifican. Y fue algo muy increíble ahí en Jerusalén. ¿Qué hubiéramos nosotros hecho durante esos días? Mucha gente llegó a la Pascua porque venían a adorar y era una fiesta importante, y venían de otros lugares a adorar a Jerusalén. De tal manera que las personas que había en la ciudad eran mucho más de los que normalmente había en ese lugar. Y vinieron y presenciaron todo, de tal manera que todo mundo sabía que Jesús había muerto. Y ahora todo el mundo sabía que Jesús había prometido resucitar. Y ellos iban caminando e iban tristes porque ya era domingo. Y ya han pasado 3 días y están tristes, pero aún han escuchado la noticia de unas mujeres que han dicho que Jesús no está ya más en la tumba, sino que vive. Y están consternados, pero también están tristes por todo lo que está pasando. No saben a quién creer. No saben si creer a la noticia de las mujeres o creer a la promesa de Jesús. Pues hay que creer a los dos, pero hay que poner más fe a la promesa de Jesús, de su palabra. Podemos nosotros escuchar a personas decirnos: Dios bendijo mi vida. Y yo puedo compartir con ustedes: Dios me ha bendecido. Por ejemplo, en esto del diezmo, yo puedo decir con toda sinceridad que hemos diezmado nuestra familia, nosotros, y podemos ver la mano de Dios que no nos deja. Y podemos nosotros, aquellos que diezman, poder decir de la misma manera, y poder ir con alguien que no diezme y decirle: hermano, diezme, pero hermano, si me quedo sin dinero y voy a morir si diezmo. No va a morir. No hay en los titulares de periódico: otro cristiano más muere por tonto y diezmar. No, sino podemos decir que Dios bendice y provee, y Dios está con el dador alegre y con aquel que diezma. Pero hay que creer más a su palabra que a mí. Y aquí está el Señor Jesús haciendo unas palabras, y Él quiere saber de mí.
y hace preguntas. Génesis capítulo 3, en el versículo 7. Génesis capítulo 3, versículo 7. ¿Quién trajo los mosquitos? Génesis capítulo 3, versículo 7 al 10. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y si hubiera habido mosquitos, los hubiera picado. Versículo siguiente, 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios. Jafet, cierra la puerta, please. Que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios nos hace preguntas en su palabra. Dios nos hace preguntas constantemente para que nosotros confesemos y reconozcamos dónde yo estoy. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué estás así? Si viniera Jesús y te preguntara, hermano, hermana, ¿por qué estás triste? Dice la Biblia en Mateo que el Señor Jesús y yo, dice, yo estaré con vosotros. Y Dios me dice: mira, yo estoy contigo. Y vamos a suponer, a ver, Jafet, ven para acá. Vamos a suponer que él es el cristiano y él está ganando almas y está caminando, y cada paso es un día en su vida. Y entonces el Señor Jesús ve que él está ganando almas, él está alcanzando a los perdidos. Y dice la Biblia: he aquí yo estoy con vosotros. Entonces Jesús dice: yo voy a estar con Jafet. Yo voy a estar ahí con Jafet. Y él cada día él está con Jafet. Y entonces algo pasa en la vida de Jafet, que se pone triste Jafet. Entonces ahora Jafet está triste, pero Jesús está ahí a un lado. Y como Jesús está a un lado, Jesús le dice a Jafet: ¿por qué estás triste, Jafet? Y Jafet confiesa y dice: pues estoy triste porque me has abandonado. ¿Y qué diría el Señor Jesús? No te, aquí estoy, no te he abandonado. Estás triste porque no quieres confiar en mi palabra. Y entonces, gracias. Entonces, eso es lo que está haciendo el Señor Jesús en camino a Emaús. Él está caminando con ellos y ellos están tristes, y el Señor Jesús está con ellos y están tristes. En vez de decir: wow, el Señor Jesús aquí está, ya no estemos más tristes, pero están tristes. Y el Señor Jesús les pregunta: ¿por qué están ustedes tristes? No me distraen si empiezan a matar mosquitos en la frente del compañero que está a un lado. Amén. Hasta él lo puedes hacer, no te preocupes. No es cierto. Pero hermano Abraham sí. Amén. Ok, entonces aquí está el Señor Jesús haciendo una pregunta y les dice: ¿por qué están tristes? Y Dios quiere que digamos, que reconozcamos dónde yo estoy, qué está pasando en mi vida. Y sí, Él quiere saber de nosotros, pero quiere saber de nosotros para nosotros recordar: no debería yo de estar triste, porque el Señor Jesús los regaña. No tiene compasión de ellos. Versículo 25 dice: entonces Él les dijo: ay, pobrecitos. ¿Qué dice? ¡oh, insensatos! Como que no es una buena respuesta a mi tristeza. Viene el Señor Jesús y te pregunta: oye, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás llorando? Ya no llores. ¿Por qué lloras? Ay, Señor, es que ya no tengo para la renta. ¡oh, insensato! Diezma, crea mi palabra y yo te voy a bendecir. Señor, ¿por qué me estás regañando? Porque eres un insensato. ¿Sabes que Dios puede llamar insensatos a los insensatos? Amén. Porque el Señor Jesús llamaba generación de víboras a los
escribas y fariseos hipócritas. Y Dios les llama aquí insensatos porque insensatez es no creer a sus promesas y a su palabra. Y cada vez que tú, hermano, no crees a sus promesas y a su palabra, eres insensato. Tú quieres que Dios tenga compasión de ti, tú quieres que Dios se compadezca de ti, pero eres insensato por no creer a su palabra. Y el Señor Jesús tenía todo el derecho de llamarles insensatos. Ahora, cuando Jesús les pregunta: ¿qué está pasando? ¿Por qué están ustedes así? Ellos reconocen ciertas cosas. Una de ellas, ahí en el versículo 19 dice: entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Ellos reconocieron el poder de sus obras. Me voy a ir un poquito rápido. Juan 5:36. Juan 5:36, porque este punto 2 está un poquito largo, pero Juan 5:36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. El Señor Jesucristo dice: ustedes pueden notar que el Padre me ha enviado por las obras que yo hago. De tal manera que las obras que Él hacía, los milagros, las resurrecciones, la multiplicación del pan y de la comida, el sanar a ciegos y a mancos y a cojos y a todo mundo, todas esas obras era una manifestación del poder de Dios. De tal manera que estos dos hombres, Cleofas y su amigo, ellos daban testimonio del gran poder de las obras de Jesús, pero también daban testimonio no solamente de sus obras, sino de sus palabras, porque dice ahí: fue poderoso en obra y fue poderoso en palabra, delante de Dios y delante de los hombres. Marcos capítulo 1 versículo 22. Marcos 1:22 dice, me encanta este versículo, dice: y se admiraban de su ¿qué? Doctrina. Se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermano, cuando tú estés presentando el plan de salvación, no les hagas una cara como de duda, diciéndoles: yo digo que si usted acepta a Cristo, que se va a ir al cielo. A lo mejor ni hay cielo, y a lo mejor ni hay infierno. Nos quedamos aquí como los testigos de Jehová en la tierra. Entonces, si yo estoy ganando almas y no creo a su palabra, la gente no va a creer a su palabra, porque ni siquiera yo creo a su palabra. De tal manera que el Señor Jesús, cuando predicaba, Él predicaba con autoridad. Y Él me ha mandado a mí para que predique con autoridad, que yo crea a su palabra. Entonces, Cleofas y su cuatacho, ¿cómo se habrá llamado su amigo? A ver, algún nombre. Abdiel, ¿cómo crees que se llamaba el amigo de Cleofas? Le vamos a poner Rupertino. ¿Qué les parece? Rupertino, porque no tiene nombre. Y entonces Cleofas y Rupertino, ahí están, y ellos creen en Jesús, pero no creen. Creen y no creen, porque dice: Jesús Nazareno fue varón, profeta, Él fue poderoso en obra y en palabra. Y luego versículo 20: ¿y no has escuchado cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Nosotros creíamos en Él, pero ahora le han crucificado. Versículo 21: pero nosotros, ¿qué dice? Esperábamos. No dice esperamos, dice esperábamos. Esperábamos
que Él era el que había de venir, el que habría de redimir a Israel. Y ahora ya es el tercer día y nada, aunque, versículo 22, como que aquí se acordaron de algo. También nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día, o sea, muy de madrugada, fueron al sepulcro. Versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos a quién? Al que vive. No está aquí, sino que ha ¿qué? Resucitado. Y aquí están, ¿verdad?, estas mujeres, María y otras Marías, y ni una de ellas Guadalupe, pero muchas Marías llegaron ahí y fueron con los discípulos y les dijeron: fuimos, y dijo que no estaba aquí, que había resucitado. También Pedro y Juan fueron y no lo encontraron. Entonces, regresando al versículo 23, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, Pedro y Juan, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón. Entonces ellos reconocieron algunas cosas: el poder de sus obras, el poder de sus palabras. Ellos recordaron lo que el Señor Jesús había dicho ahí en el versículo 21, que Él iba a resucitar, pero aún no estaban muy seguros, porque ellos decían: Él era, pero no sabemos qué va a pasar. Aunque estas mujeres y Pedro y Juan nos han dicho, todavía ellos no creían. Todavía ellos no creían. Y entonces, número 3, Jesús nos lleva a su palabra para recordar sus promesas. Eso es lo que hace aquí el Señor Jesús. Versículo 25 les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Por qué no han creído a la Biblia? Porque no han creído a la palabra de Dios, porque no han creído a los profetas. Versículo 26: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. No era esto lo que iba a tener que acontecer. Y el Señor Jesús les empieza a decir, versículo 27, comenzando desde Moisés. Y les comienza a decir lo que dice allá en Juan 3:14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor Jesús comienza a decir: esa serpiente que levanta Moisés era un reflejo de cómo yo iba a ser levantado. Esas aguas que se abrieron y pasan con los hijos de Israel, eso habla de la salvación que yo di al pueblo de Israel. Esa sangre que fue puesta en el dintel y en el poste de las casas, y después el ángel pasa, eso era algo que iba a acontecer. Mi sangre tenía que ser derramada. Y comenzando desde Moisés, Él fue a través de las escrituras, explicándoles todo lo que las escrituras decían acerca
de él. Juan capítulo 5 versículo 39 dice la Biblia, Juan capítulo 5 versículo 39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesús dice: hey, escudriña las escrituras. ¿Qué querrá decir escudriñar? No solamente lee, sino estudia su palabra. Lee su palabra con detenimiento, lee su palabra con amor, con detención. Lee su palabra no solamente para leerla, pero para entender la voluntad de Dios para tu vida. Y parte de su palabra nos explica lo que Jesús significó en cada uno de los libros de la palabra de Dios. Juan capítulo 5, ahí adelantito en el versículo 46: porque si creísteis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió ¿quién? Moisés, él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Moisés escribió del Señor Jesús. También cuando dice la Biblia que Moisés golpea la roca, dice la Biblia, y la roca era Cristo, porque de él manan ríos de agua de vida. Y esos ríos que salieron de esa roca, Moisés solamente debió de golpearla una vez, porque la roca significaba Cristo, y de Cristo sale vida eterna, y lo único que hay que hacer es acercarnos a Cristo. Y entonces dice la Biblia que les está refiriendo a Moisés. ¿Por qué Moisés? Porque Moisés para ellos era el gran profeta Moisés. Era alguien importante. Lo que dijo Moisés. Y ahí andaban todos los fariseos y todos los religiosos. No, lo que dijo Moisés es importante. Lo que dijo Moisés es importante. Y Moisés esto, y Moisés aquello. Y a sus hijos les ponían Moi. Y ahí estaba otro Moi, y otro Moisés. Y por aquí Moi, y por allá Moi. Moi y Moi y Moi. Por todos lados Moi. Y la ley de Moisés, y Moisés nos dejó todas estas leyes. Y la primera ley de Moisés: amarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cada uno de los 10 mandamientos, y aparte de los más de 600 mandamientos. Y el mandamiento número 610 es este: ¿quién nos dio quién tribu? Moisés, gritaban todos los hijos de los fariseos. Y Moisés esto y Moisés aquello. Y por eso el Señor Jesús les dice: de mí escribió Moisés. Pero si no me creen a mí, si no le creen a Moisés, menos me van a creer a mí. Moisés era muy importante en la vida de ellos. Tenían el Pentateuco, las leyes, por causa de Moisés. Pero dice el Señor Jesús: tienes que creer en mí, porque la Biblia dice que yo habría de venir, y la Biblia dice que yo habría de morir, y la Biblia dice que yo iba a resucitar. Tienes que creer eso. Versículo Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22 versículo 29, y luego 2 de Pedro 1:19. Pero Mateo 22:29 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando ¿qué? Las escrituras y el poder de Dios. Hay quienes ignoran el poder de Dios. Hay quienes ignoran el poder de Dios. No hay que ignorar el poder de Dios. Hay que creer en el poder de Dios. No hay que ignorar la palabra de Dios. Hay que creer en su palabra. Hay que creer en su palabra y hay que creer en sus promesas. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Y tenemos también la palabra profética más segura. No hay otra palabra profética tan segura como la palabra de Dios. Más de 50 promesas y profecías se cumplieron solamente en un solo hombre, en Jesús. Más de 50, no nada más una, de Miqueas 5:2: y nacerá allá en Belén de Judea, y tú, Belén Efrata, la más pequeña,
no nada más una. Y llamará su nombre Emanuel. No, ahí está otra. Y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ahí está la otra tercera. Salmos capítulo 19, hay varias. Salmos capítulo 21, hay varias. A través de la Biblia encontramos profecía tras profecía que se cumplieron en Jesús. Y a través de la Biblia encontramos profecía tras profecía que se han cumplido, y hay unas cuantas que se van a cumplir. Pero dice la Biblia, erráis ignorando las Escrituras. Por eso tenemos que leer las Escrituras. Dice ahí la Biblia, 2 Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura, más que Walter Mercado. Deja de escuchar a Walter Mercado. Más que la, ¿cómo se llama la profetisa esta? Yo no sé cómo se llama. Tiene un nombre. Dora la profetisa, algo así. Dora la soñadora. Y esta profetisa es una impostora. Oh, que algo feo, muy feo iba a pasar, y por eso dijo las explosiones en donde, no sé dónde. ¿Sabes? En el mundo en que estamos va a haber explosiones y terrorismo cada mes. Te voy a profetizar algo, hermano. El siguiente mes va a haber algo como un infierno y una gran explosión en un lugar en este mundo. Ya, que quede grabado. ¿Ok? Porque en el mundo en que estamos así es. Deja de leer el horóscopo. Estás pecando cuando lees el horóscopo, porque estás ignorando el poder de Dios y las Escrituras, y estás poniendo tu confianza en una triste persona que le pagan 100 pesos al día para imaginarse un horóscopo del día de hoy. Y hoy, si tú eres Capricornio, te va a ir de tal manera, y tus números de la suerte 5, 25, 35. Ahí está, que quede registrado. Entonces, creemos a otras cosas, crees más en el horóscopo. Y tú que nos estás viendo por internet, no te hagas, crees más en el horóscopo que en la Biblia. Pastor, es que el horóscopo es importante. No, el horóscopo es basura y eres un insensato por creer en el horóscopo. Amén. Eso es lo que dice Jesús, yo no lo digo. Cuando tú ignoras las Escrituras y rehusas creer en la Biblia, eres un insensato. En el amor de Cristo te lo digo, hermano, insensato. Amén. Dice la palabra de Dios, erráis ignorando, pero tenemos la palabra profética más segura. Ve el versículo 20. Entendiendo primero esto, 2 Pedro 1:20, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Regresando a Lucas 24, vamos a regresar a Lucas capítulo 24. Dice ahí, y llegaron, ya después de que el Señor Jesús habló con ellos seriamente, versículo 28, llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Digo, ok, nos vemos Cleofas y nos vemos Rupertino. Y se empieza a despedir de ellos. Y ellos, dice, mas ellos le obligaron a quedarse. Y no estudié bien esta palabra, pero quizás sea mejor otra palabra ahí, en donde le dijeron, le insistieron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y era esa una costumbre, de que cuando se hacía tarde y había un forastero, no lo dejaban que siguiera su camino, sino era costumbre que se quedara en la casa de ellos.
Y dice: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Versículo 30: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y me gusta aquí, por eso es una historia muy interesante. Mas él se desapareció. Hay personas que a veces quisiéramos que mientras estamos comiendo con ellos o con ellas, ahora por respeto a Asael no lo voy a decir hoy, pero verdad, a veces, verdad, queremos que desaparezca la esposa o el esposo o el suegro o la suegra, ya lo dije, pero queremos que desaparezca alguien y como por arte de magia. Pero dice la Biblia que él desapareció. Ahora, ¿cómo desapareció? ¿Alguno sabe? ¿Cómo habrá desaparecido? Yo no sé. Si alguno sabe, pero yo creo que desapareció. De la misma manera que atravesó esas puertas o esas paredes cuando estaba con los discípulos. Y de la misma manera que él, cuando se acuerdan que todo el mundo lo quería agarrar y lo querían aventar en un precipicio, y él se desapareció, porque él tiene poder. Y 40 días después asciende y vuela, porque ascender es volar, porque él tiene el poder. Pero eso no es lo maravilloso en esta historia. Lo maravilloso en esta historia es el poder de su palabra, el poder de su palabra. Pero finalmente, número 4, Jesús quiere tener compañerismo con nosotros. Jesús, a pesar de que ellos eran un poquito ignorantes y como que querían creer y como que andaban tambaleando ahí en su fe, es como muchos cristianos que a veces tambalean ahí en su fe, y solamente faltaba un empujoncito para que ellos dijeran: wow, sí, creo. Eso es lo que pasó acá. El Señor Jesús les dio un empujoncito para creer. Y una vez que creyeron, Él se sentó con ellos y pasó tiempo con ellos. Porque Jesús, a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de que tambaleamos en ocasiones, Él dice: ¿sabes qué? Mira, vamos a sentarnos y vamos a platicar un rato y vamos a partir el pan y vamos a pasar un tiempo de compañerismo. Y Él quiere que nosotros pasemos un tiempo de compañerismo con Él. Él quiere que nosotros pasemos un tiempo con Él, que nos sentemos a la mesa y pasemos un tiempo con Él. El problema es que no lo invitamos a la mesa. Invitamos al super amigo y a Jesús. Cerramos la puerta y le dice: tú te quedas allá afuera. Aquí es mi casa, aquí mi parranda, aquí mi fiesta, aquí mi música, aquí mi estilo de vida, porque así soy. ¿Y qué? Ya no quiero usar esta palabra insensato, ¿ok? Pero el Señor Jesús quiere entrar en nuestras vidas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Hey, cristiano, ¿me escuchas? Ay, ¿quién es el pastor? Bájale la música, apaga la televisión, quítate la minifalda, mujer. El esposo, vístete. Los niños, ¿verdad? Quítense los tatuajes, todo. Las fotos de Kiss y de Madonna y de Shakira, guárdenlas. Ahí viene Jesús. Digo, el pastor. Sí, pero más importante que el pastor es el Señor Jesús. Y Él quiere estar en mi hogar, en mi vida, y Él anda tocando: hey, déjame entrar a tu hogar. ¿Cuándo entra Él en nuestro hogar? Cuando tenemos un hogar cristiano en nuestro hogar, y Él quiere entrar
y quiere pasar tiempo con nosotros. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y él quiere pasar tiempo con nosotros en nuestro hogar, en nuestra casa. Pasa tiempo con él y él quiere pasar tiempo contigo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra nuevamente. Bendice tu palabra, perdona nuestra incredulidad. Perdona que a veces rehusamos creer, ignoramos las escrituras y tu poder. Pero cuando tú dijiste que ibas a morir y que ibas a pasar 3 días como Jonás en el vientre del gran pez, cómo ibas a destruir ese templo y lo ibas a volver a reedificar, y estabas hablando de tu cuerpo. Muchos no quisieron creer, pero ahora tenemos tu palabra y ayúdanos a creer que has resucitado, y si creemos que has resucitado, ayúdanos a creer que vas a regresar. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta tarde que dijera: pastor, si es cierto, en ocasiones dudo de sus promesas, a veces dudo de la Biblia, pero no quiero ser insensato. Dios me ha hablado en esta tarde y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levantaría su mano. Alguien así. Gracias a Dios, gracias a Dios. Dios les bendiga. Gracias a Dios, Dios les bendiga. Si Dios le ha hablado, ¿por qué no toma un momento? Tome una decisión, venga aquí al frente, ahí en su lugar, y dígale al Señor: Señor, ayúdame a no ser como Cleofas, que ando dudando de acá para allá y nada más necesito un empujoncito. Y ese empujoncito, ¿sabes cómo se consigue? Viniendo a la iglesia, leyendo la Biblia. No se consigue en el mundo, se consigue al lado de Jesús. Y le puedes decir al Señor Jesús: Señor, dame un empujoncito. Dios simplemente pasó un tiempo con ellos de reflexión y les dijo: hey, ¿saben qué? Yo soy de ese que están ustedes hablando, ese soy yo. No dudes, ese soy yo. Y ellos creyeron. Ellos se sorprendieron que Jesús había pasado tiempo con ellos. Habrá alguien aquí que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, vida eterna. Pero en esta tarde quiero aceptar a Cristo como mi Señor y mi Salvador. ¿Habrá alguien así que dijera eso? Pastor, yo no soy salvo, he dudado de la palabra de Dios, pero en este día yo quiero creer en su palabra, que la salvación es verdadera, real, que hay un cielo y que Jesús viene pronto. Porque si Él resucitó, Él viene pronto. Vamos a seguir orando. Ore ahí. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Gracias por esta historia que muchas veces representa a nosotros como cristianos que tenemos tu palabra, pero en ocasiones lo que pasa nos hace a veces dudar. Pero te pedimos que entres a nuestro hogar, entres a nuestra casa y pases tiempo con nosotros para nuevamente recordar a esas promesas que tú tienes y recordar que tu palabra tiene poder. Y ayúdanos, Señor, a seguir compartiéndola con autoridad. Y te damos gracias porque no has quedado en esa tumba, no estás muerto, sino que has resucitado. Y te damos gracias porque un día
vienes pronto. Te damos las gracias y te lo pedimos todo esto en el nombre dulce de Cristo